Bueno, la fotorrespiración o la reacción, ¿cierto?, etapa de la fotosíntesis independiente de la luz se denomina también fotorrespiración. Esta ocurre en ausencia, ¿cierto?, de abundante oxígeno. Y en este caso la rubisco o RVP carboxilasa C3C4 fija el dióxido de carbono eficientemente al ciclo de Calvin. Recordemos que necesitábamos dióxido de carbono. Cuando la concentración de dióxido de carbono en la hoja es baja, la relación con la concentración de oxígeno es la misma de estas enzimas, ¿cierto? Va a catalizar la reacción de la rubisco con el oxígeno antes que con el dióxido de carbono, formando lo que se denomina como el ácido glicólico, que es conocido como el proceso de fotorrespiración. ¿Ya? El ácido glicólico sale de los cloroplastos y entra a los peroxisomas, oxidándose y produciendo reacciones químicas, ¿ya? Liberando estos resultados o estos productos. ¿Ya? En el caso de la fotorrespiración no conduce a la fijación, sino a la pérdida de una molécula de dióxido de carbono. Por lo tanto, no va a producir ni ATP ni NADPH. En condiciones normales, atmosférica, hasta el 50% de carbono fijado, ¿cierto?, durante la fotosíntesis puede ser reoxidado a dióxido de carbono durante la fotorrespiración, es decir, que volvamos a formar dióxido de carbono. La fotorrespiración, por lo tanto, va a reducir en gran medida la eficiencia fotosintética de algunas plantas, ¿ya? Entonces acá tenemos el proceso de fotorrespiración, en el cual tenemos la presencia de la ribulosa bifosfato, ¿cierto?, que se va a formar gracias a la rubisco, el ácido glicólico, el cual pasa a los peroxisomas, se degrada en los peroxisomas formando la glicina, y esa glicina le va a permitir, ¿cierto?, funcionar a las mitocondrias. Por lo tanto, la fotosíntesis es un punto, ¿cierto?, de captura de la energía de las plantas y de todos los seres vivos. En cambio, la respiración es un sistema mediante el cual todos los seres vivos consumen la energía almacenada en los enlaces químicos. En las plantas ambos procesos ocurren en forma simultánea. Por lo tanto, las plantas no es que solamente realicen la fotosíntesis, también realizan el proceso de respiración. Por lo tanto, también van a liberar cierta cantidad de dióxido de carbono hacia el ambiente. Y en el caso de los seres vivos, nosotros no realizamos fotosíntesis, pero sí realizamos el proceso de respiración. En las plantas entonces va a ocurrir esto. ¿Para qué? Para crecer. La velocidad a la que realiza la fotosíntesis debe ser mucho mayor que la velocidad que realiza la respiración, para formar más oxígeno y menos dióxido de carbono, es decir, formar más glucosa, formar más oxígeno que formar más dióxido de carbono. A muy bajas concentraciones de dióxido de carbono o muy baja intensidad de luz, la cantidad de energía capturada por la fotosíntesis será igual o menor a la consumida a través de la respiración. Por ejemplo, en la noche tenemos que va a tender a ingresar el oxígeno, ¿cierto?, y salir dióxido de carbono. En cambio, de día se van a favorecer los procesos de fotosíntesis, ¿ya? Por ejemplo, en la noche los de respiración. ¿Por qué? Porque al permitir el intercambio de gases, se van a abrir los estomas. Entonces, al abrirse los estomas va a existir pérdida de agua. Entonces, si respira de noche, o sea, realiza el proceso de respiración en la noche, al abrirse los estomas vamos a tender a que en el caso, por ejemplo, del agua se pierda. ¿Ya? En cambio, de día predomina la fotosíntesis. ¿Por qué va a predominar la fotosíntesis? Porque así los estomas van a estar más bien cerrados. Entonces, vamos a evitar la pérdida de tanta agua. Acá tenemos las sales minerales que dijimos que son las que son encargadas, ¿cierto?, de formar estas sales minerales. Van a ser aquellos organismos quimiosintéticos. ¿Ya? Tenemos el dióxido de carbono y tenemos la presencia de oxígeno. Oxígeno que es liberado a través de la fotosíntesis, pero que es capturado por las plantas a través de la respiración. Entonces, la fotosíntesis requiere, ¿cierto?, de energía luminosa, requiere de agua, ¿ya? Y va a ocurrir en los cloroplastos. Específicamente la membrana de los tilacoides, la fase luminosa y la fase oscura en el estroma, ¿ya? Entonces tenemos la energía solar, se rompe la molécula de agua produciendo oxígeno, ¿cierto?, del que nosotros capturamos. Esta energía, como es el ATP y el NADPH, que conlleva, ¿cierto?, los electrones que llevan los electrones, ¿cierto?, de la cadena transportadora de electrones, van a ingresar hacia el ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin, que es el ciclo que fija el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces capturamos el dióxido de carbono y a través de una serie de procesos que ya explicamos, vamos a necesitar mucho ATP y vamos a necesitar NADPH, ¿ya?
Gracias a este ciclo de Calvin, nosotros vamos a formar lo que se denomina como glucosa, ¿ya? Y la energía, como es el ADP, porque le quitamos acá en el ciclo de Calvin un fósforo y le quitamos uno de los hidrógenos, va a ser utilizado nuevamente para la fase luminosa en otro proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, como actividad vamos a realizar un cuadro comparativo identificando los eventos y el lugar donde ocurren, es decir, las estructuras y los productos que ocurren a nivel de la fase luminosa como de la fase oscura de la fotosíntesis.